El polvo del camino se pegaba a sus botas con la familiaridad de un viejo amigo. Cada paso que daba sobre la acera agrietada de aquel pueblo sin nombre levantaba una pequeña nube ocre que parecía contar la historia de décadas de olvido. El sol de la tarde, bajo y anaranjado, teñía las fachadas descoloridas de una melancolía cálida, casi pictórica. El hombre caminaba sin prisa, con un ritmo deliberado que no pertenecía a aquel lugar. Los pocos vecinos que se cruzaban con él bajaban la mirada, no por mala educación, sino por una especie de pudor rural, un respeto instintivo hacia el forastero que no pide nada. Él llevaba un uniforme militar desgastado, sin insignias visibles del color de la arena seca. No era un uniforme de gala, sino de faena, uno que había respirado el aire de muchos lugares y había absorbido el sudor de muchos días largos. Su rostro, surcado por arrugas que no correspondían a una edad concreta, sino a una intensidad vivida, permanecía impasible. Sus ojos, de un azul pálido, casi gris, lo absorbían todo. El óxido en la bisagra de una puerta, el geranio solitario en un balcón, el niño que perseguía una lata abollada como si fuera el mayor de los tesoros. No era un turista, no era un viajero perdido, era un hombre con una misión, aunque nadie en aquel rincón del mundo podría haberlo adivinado. Su misión era invisible, silenciosa, y se medía en gestos, en miradas, en las texturas intangibles del carácter humano. Entró en el único café que parecía tener vida. El Cruz se leía en un letrero de neón parpadeante al que le faltaba la última letra, dejando un poético El Krug. El interior olía a café recién hecho, a fritura y a algo más antiguo, a madera y tiempo. Un puñado de hombres mayores jugaban a las cartas en una mesa del fondo, sus voces un murmullo grave y constante. Una pareja joven compartía un refresco en silencio, sus miradas perdidas en sus respectivos teléfonos. Y detrás de la barra, moviéndose con una eficiencia que no dejaba lugar a gestos superfluos, estaba ella. No la vio al principio como una persona, sino como el centro de gravedad del local. Era joven, quizá no llegaba a los 30, con el pelo recogido en una coleta tirante que dejaba ver un cuello esbelto. Su delantal, aunque limpio, tenía la marca de muchas batallas contra manchas de café y aceite. Se movía sin hacer ruido, rellenando azucareros, secando vasos, sirviendo platos con una economía de movimientos que a él le recordó a los buenos artilleros, a aquellos que saben que cada segundo cuenta. Él eligió una mesa en la esquina, la que le ofrecía una visión completa del local sin estar en el centro de atención. Era una costumbre, un instinto forjado en lugares donde ver sin ser visto era una forma de supervivencia. Dejó su pequeña mochila de lona en el suelo, junto a la pata de la silla. El gesto fue tan discreto que nadie reparó en ello. La camarera se acercó, su libreta y su bolígrafo en la mano. No le sonrió con esa sonrisa forzada y comercial de las grandes ciudades. Simplemente le miró a los ojos, esperando. «Un café solo», dijo él. Su voz era grave, poco acostumbrada a ser usada. Ella asintió, anotó algo que no necesitaba anotar y se retiró. Él la siguió con la mirada, observó cómo se detenía junto a la mesa de los ancianos, cómo escuchaba con paciencia una queja sobre el calor, cómo sonreía levemente ante una broma que probablemente había oído 100 veces. Había en ella una solidez, una presencia que trascendía su trabajo. No era solo una camarera, era un pilar. Le trajo el café. La taza era gruesa, de cerámica blanca, con un pequeño desconchón en el borde. Él lo agradeció con un leve movimiento de cabeza. El café era amargo, fuerte, real. Le gustó. Mientras bebía a sorbos lentos, continuó su estudio. Aquel pueblo era uno de los 3 finalistas. Sobre el papel, cumplía todos los requisitos. Ubicación estratégica, infraestructuras básicas, baja densidad de población.
pero el papel no sangraba, no sentía, no recordaba. El general Hincmar, aunque en aquel momento era solo un hombre anónimo con un uniforme viejo, sabía que la variable más importante no aparecía en ningún informe topográfico o demográfico. Era el alma del lugar, y él había sido enviado a tomarle el pulso. Su misión era encontrar un hogar para el nuevo centro de apoyo a veteranos y sus familias. Un lugar donde las heridas invisibles pudieran empezar a sanar, donde el silencio de los que regresan fuera comprendido, no juzgado. Un santuario. Y un santuario no se puede construir sobre tierra estéril de espíritu. Necesitaba encontrar tierra fértil, un lugar donde el respeto no fuera una palabra, sino un acto reflejo. Bebió el último sorbo de café, el pozo amargo cubriendo su lengua. El ruido del local seguía su curso, una sinfonía de lo cotidiano. Los jugadores de cartas rieron. La pareja joven se levantó y se fue sin despedirse. La camarera recogió sus vasos con la misma eficiencia silenciosa. El general Hincmar sintió un peso familiar en el pecho. El peso del observador, del que debe tomar una decisión que afectará a miles de vidas basándose en fragmentos, en intuiciones. Miró sus propias manos apoyadas sobre la mesa, manos que habían firmado órdenes, que habían estrechado las de presidentes y las de soldados moribundos. Ahora, en aquel café, eran solo las manos de un hombre cualquiera, un cliente más. Y eso era exactamente lo que necesitaba ser. Anónimo, un lienzo en blanco sobre el que la verdadera naturaleza del pueblo pudiera pintar sus colores. Dejó unas monedas sobre la mesa, más de lo que costaba el café, y se levantó. Al pasar junto a la barra, la camarera le dedicó una breve mirada y un «gracias», casi inaudible. Él solo asintió. Al salir, el sol ya casi se había puesto, y el letrero ahora solo decía «El Cru». Se preguntó si aquello era una señal. La encrucijada, el lugar donde los caminos se encuentran y se deben tomar decisiones. El primer día de su prueba había terminado. No había encontrado nada malo, pero tampoco había encontrado todavía lo que buscaba. Aquella chispa de humanidad excepcional, aquel gesto que justificara traer un santuario a este rincón olvidado del mundo. Aún no. El segundo día volvió a la misma hora. El sol describía el mismo arco cansado en el cielo, y el polvo danzaba con la misma pereza en las calles. Entró en el cruce y el escenario era casi idéntico. Los mismos ancianos, quizá con los asientos cambiados, la misma banda sonora de tazas y murmullos. La camarera, Ana, como descubrió al oír a uno de los hombres llamarla por su nombre, estaba allí, una constante en aquel universo en miniatura. Llevaba el mismo delantal, la misma expresión de serena concentración. Él se sentó en la misma mesa. Ella se acercó, y esta vez, en lugar de esperar, preguntó, ¿lo de siempre? Él se sorprendió, no por la pregunta en sí, sino por el hecho de que ella le hubiera recordado. Él era un experto en pasar desapercibido, en ser parte del mobiliario, que ella, en medio de su ajetreo, hubiera registrado su rostro, y su pedido era un pequeño dato que su mente archivó de inmediato. «Sí, por favor», respondió. Ella asintió, y por un instante, una fracción de segundo, le pareció ver un atisbo de algo más en su mirada. No era curiosidad, era reconocimiento, en un sentido más profundo, como si no solo viera a un hombre con un uniforme viejo, sino que entendiera lo que ese uniforme, incluso sin insignias, representaba. Mientras esperaba el café, su mente se deslizó hacia el pasado, un terreno que visitaba a menudo en silencio. Pensó en los rostros de sus hombres, en el joven cabo, aterrorizado en su primera patrulla, que luego se convirtió en el más valiente de todos. En el sargento mayor, un hombre duro como el acero, que lloró en silencio cuando recibió la carta que le anunciaba el nacimiento de su nieta. En los capellanes, los médicos,
los cocineros, todos ellos piezas de un engranaje cuyo propósito solo se entendía en su conjunto. El centro que planeaban construir era para todos ellos, para los que volvían con el cuerpo intacto pero el alma rota, para las familias que tenían que aprender a vivir con un extraño que tenía el rostro de su ser querido, para los que se sentían invisibles en una sociedad que avanzaba demasiado rápido, que había olvidado el precio de su paz. Por eso, la elección del lugar era tan crítica. No podía ser una decisión burocrática, tenía que ser una decisión del corazón, justificada por la razón. Ana le trajo el café. Lo dejó sobre la mesa con cuidado, sin derramar una gota. «Gracias», dijo él. «De nada», respondió ella, y esta vez su voz sonó un poco más cercana. Él bebió un sorbo. Era exactamente igual que el del día anterior. Fuerte, amargo, honesto, comenzó a observar a Ana con más detenimiento. No con la mirada de un hombre hacia una mujer, sino con la de un comandante evaluando a un soldado. Vio cómo trataba a un cliente difícil, un hombre corpulento que se quejaba de que su bocadillo no estaba lo suficientemente caliente. Ella no discutió, no se defendió, simplemente cogió el plato, dijo, «Ahora mismo se lo arreglo», y lo llevó de vuelta a la cocina. Volvió a los pocos minutos con el bocadillo humeante. El hombre refunfuñó algo y se puso a comer. Ana no mostró ni una pizca de resentimiento. Su rostro era un lienzo de profesionalidad. Hincmar anotó mentalmente: paciencia, control emocional, ausencia de ego, cualidades de un buen líder. Más tarde vio cómo ayudaba a uno de los ancianos a leer la letra pequeña del periódico. El hombre se había olvidado las gafas y ella se inclinó sobre su hombro, leyendo en voz baja los resultados deportivos con una naturalidad que sugería que no era la primera vez que lo hacía. No había prisa en su gesto, ni impaciencia. Le dedicó el tiempo que el hombre necesitaba, a pesar de que otras mesas esperaban. Empatía, servicio desinteresado, otra marca en la columna positiva de su evaluación mental. Hincmar empezó a sentir una extraña mezcla de admiración y curiosidad. ¿Quién era aquella joven? ¿Qué la había moldeado para ser así en un mundo que a menudo premiaba el egoísmo y la impaciencia? No era solo una empleada eficiente. Había un código de conducta en sus acciones, un conjunto de valores no escritos que guiaban cada uno de sus movimientos. Era el tipo de persona que uno querría tener a su lado en una trinchera. No porque supiera disparar, sino porque sabría cómo mantener la calma, cómo cuidar de los demás, cómo preservar un trozo de humanidad en medio del caos. Terminó su café. La tarde caía, y la luz del local se volvía más íntima, más dorada. Sacó de nuevo las monedas, pero mientras contaba el importe exacto, algo le detuvo. Aquel día no quería dejar solo dinero, quería dejar algo más. Un gesto, por pequeño que fuera. Se levantó y fue hacia la barra. Ana estaba de espaldas, limpiando la máquina de café. «Disculpe», dijo él. Ella se giró. Quería darle las gracias. «El café es excelente». Ella le miró. Y esta vez la sonrisa fue genuina, iluminando brevemente su rostro cansado. «Gracias a usted. La mayoría de la gente solo se queja. La mayoría de la gente no sabe apreciar las cosas buenas», replicó él, y se sorprendió a sí mismo por la frase. Salió del café sintiendo que la balanza empezaba a inclinarse. Aquel pueblo, o al menos aquella mujer, tenía algo especial, pero aún necesitaba la prueba definitiva. El instinto es una brújula, pero un general necesita un mapa. Necesitaba un hecho, un evento que confirmara sin lugar a dudas que aquel era el lugar, que el alma de aquel pueblo era tan sólida y fiable como la joven camarera que servía café con la dignidad de una reina. La prueba, sabía, llegaría. Solo tenía que ser paciente y esperar. El tercer día, la atmósfera cambió. No en el pueblo, que seguía sumido en su letargo polvoriento, sino dentro de El Cruce. Hincmar llegó a su hora habitual.
Se sentó en su mesa de siempre y pidió su café de siempre. Ana se lo sirvió con esa familiaridad silenciosa que ya se había establecido entre ellos. Pero poco después de que él empezara a beber, la puerta del café se abrió de golpe, con una violencia que hizo que todos los presentes levantaran la vista. Entraron 3 jóvenes. No eran del pueblo. Se notaba en su ropa, en su forma de caminar, en el desdén con el que miraban a su alrededor. Llevaban la arrogancia de la ciudad como una segunda piel. Se sentaron en la mesa más grande, en el centro del local, y empezaron a hablar en voz alta, a reírse de forma estridente, rompiendo la paz del lugar como una piedra en un estanque. Ingmar bajó la vista hacia su taza de café, pero sus oídos estaban alerta, sus sentidos agudizados. Siguió bebiendo a sorbos lentos, su cuerpo inmóvil, convirtiéndose de nuevo en parte del mobiliario. Ana se acercó a la mesa de los recién llegados. Su rostro era una máscara de neutralidad profesional. «¿Qué les pongo?», preguntó. El que parecía el líder del grupo la miró de arriba a abajo con una sonrisa insolente. «Tráenos 3 cervezas, bonita, y date prisa, que tenemos sed». El tono era deliberadamente ofensivo. Ingmar sintió una punzada de ira, fría y afilada, pero la contuvo. Estaba allí para observar, no para intervenir. Esa era la regla más dura de su misión. Ana no reaccionó a la provocación, simplemente asintió y se fue a por las cervezas. Los hombres mayores del rincón habían dejado de jugar a las cartas. Sus rostros, antes relajados, ahora estaban tensos, sus miradas fijas en los intrusos. El aire en el café se había vuelto denso, cargado de una electricidad no expresada. Los jóvenes siguieron con su espectáculo. Hablaban de dinero, de fiestas, de coches caros, proyectando su voz para que todo el mundo les oyera. En un momento dado, uno de ellos se fijó en Ingmar, sentado solo en su rincón. Le dio un codazo a su amigo y señaló con la cabeza. «Mira a ese, el abuelo de la guerra. ¿Qué pasa, colega, esperando a que te llamen para la próxima batalla?» Sus amigos rieron a carcajadas. La risa rebotó en las paredes del pequeño café, hiriente y fuera de lugar. Ingmar no levantó la vista. Siguió mirando el fondo de su taza, como si contuviera los secretos del universo. Pero por dentro, una tormenta se estaba gestando. No por el insulto hacia él, estaba acostumbrado a la ignorancia, sino por la profanación de aquel espacio tranquilo, por la falta de respeto hacia los ancianos, hacia Ana, hacia todo lo que aquel lugar representaba. Fue entonces cuando Ana intervino. Se acercó a la mesa de los jóvenes que ya tenían sus cervezas. «Por favor, les voy a pedir que bajen la voz. Están molestando a los demás clientes», dijo. Su voz era baja pero firme como una roca. No había miedo en ella, solo una autoridad tranquila. El líder la miró con incredulidad y luego soltó una carcajada. «¿Molestando? Pero si estamos dando un poco de vida a este cementerio. Y tú, guapa, deberías estar agradecida». Se inclinó hacia adelante, su rostro demasiado cerca del de ella. «O quizá quieres que te demos una propina especial para que nos dejes en paz». El insulto era ahora explícito, grosero. Los ancianos de la esquina empezaron a moverse en sus asientos, sus manos convertidas en puños sobre la mesa. Pero antes de que pudieran levantarse, Ana dio un paso atrás, creando distancia. Su mirada era fría. «La cuenta», dijo simplemente. Dejó un pequeño papel sobre la mesa. «Pagan y se van. Ahora». Hubo un momento de silencio tenso. Los jóvenes se miraron entre ellos, sorprendidos por la audacia de la camarera. Por un instante pareció que la situación iba a explotar. El líder arrugó el papel y lo tiró al suelo. «No vamos a pagar nada, y no nos vamos a ningún sitio». Se levantó, su postura amenazante. Ingmar, desde su rincón, movió ligeramente su mano derecha, preparándose. Había jurado no intervenir, pero hay líneas que no se pueden cruzar. Sin embargo, no fue necesario.
porque en ese momento la puerta de la cocina se abrió y apareció un hombre grande, de unos 60 años, con un delantal manchado de harina. Era el cocinero, el dueño. Se plantó junto a Ana, sus brazos cruzados sobre el pecho. No dijo una palabra, solo miró a los jóvenes. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Tras él, los dos ancianos que jugaban a las cartas se habían levantado y caminaban lentamente hacia el centro del local. Eran viejos, encorvados por los años, pero en sus ojos ardía un fuego antiguo. No estaban armados, pero representaban algo mucho más poderoso, una comunidad. Los jóvenes, de repente, se encontraron en minoría. Su arrogancia se desinfló como un globo pinchado. Vieron que allí sus reglas no se aplicaban. Refunfuñando, el líder sacó un billete de la cartera, lo tiró sobre la barra y salieron del café, dando un portazo. El silencio que quedó después fue profundo. El cocinero le puso una mano en el hombro a Ana, asintió y volvió a su cocina. Los ancianos regresaron a su mesa y reanudaron su partida como si nada hubiera pasado. La vida del café retomó su curso. Hincmar sintió que el nudo de su estómago se deshacía. Había presenciado algo extraordinario, no un acto de violencia, sino de coraje colectivo, una defensa silenciosa de sus valores, de su paz. Ana, con el rostro todavía pálido pero sereno, recogió el billete de la barra y el papel arrugado del suelo. Sus manos temblaban ligeramente, pero su compostura era total. Él la observó, sintiendo una oleada de respeto tan intensa que casi le dolió. Terminó su café, que ya se había enfriado. Se levantó y se dirigió a la barra para pagar. Sacó su cartera. Ana le miró. «El de hoy corre por cuenta de la casa», dijo ella en voz baja. Él frunció el ceño confundido. «¿Por qué?». Ella se encogió de hombros, su mirada desviándose hacia el uniforme de él, como si lo viera por primera vez con total claridad. «Por aguantar el chaparrón. Digamos que es un gesto de solidaridad». Hincmar se quedó sin palabras. Aquello era exactamente lo que había venido a buscar. No era caridad, no era lástima, era respeto, era reconocimiento. Era una camarera y un pueblo entero diciendo sin palabras: «Te vemos y estamos de tu lado». Metió la cartera en el bolsillo, asintió lentamente y salió del café. La prueba había terminado. Tenía su respuesta. A la mañana siguiente, Hincmar no vistió su uniforme desgastado. Se puso unos pantalones de tela sencillos y una camisa de cuadros, la ropa de un hombre cualquiera. No fue a El Cruce. En su lugar, caminó por las calles del pueblo, pero esta vez su propósito era diferente. Ya no estaba evaluando, estaba confirmando. Quería entender el tejido del que estaba hecha la comunidad que anoche se había revelado ante él. Entró en la pequeña tienda de ultramarinos, compró una botella de agua y escuchó. Oyó a la dueña preguntar por el nieto enfermo de una clienta. Vio al panadero regalarle un bollo a un niño que miraba el escaparate con anhelo. Pequeños actos de bondad, hilos invisibles que tejían una red de apoyo mutuo. Se sentó en un banco de la plaza, bajo la sombra de un plátano centenario, y observó. Vio a la gente saludarse por su nombre, detenerse a charlar, compartir las pequeñas noticias del día. No era una comunidad perfecta. Podía sentir las corrientes subterráneas de viejas rencillas y chismes, como en cualquier lugar pequeño. Pero por encima de todo eso, había una base sólida de decencia, un entendimiento tácito de que, al final del día, solo se tenían los unos a los otros. Su mente volvió a Ana. El gesto de pagarle el café, después del incidente con los jóvenes, había sido mucho más que un acto de amabilidad. Había sido un acto de alineación. Ella no le conocía, no sabía nada de él, salvo que llevaba un uniforme que le convertía en el blanco de las burlas de aquellos cretinos. Y eso fue suficiente para ella. En ese momento, él no era un cliente, era uno de los suyos, uno de los que merecían respeto por principio.
Ingmar se preguntó de dónde venía esa convicción. No podía ser algo aprendido en una escuela de hostelería. Tenía que ser algo más profundo, algo mamado, heredado. Decidió que necesitaba saber un poco más sobre ella, no por cotilleo, sino para completar el informe que ya estaba escribiendo en su cabeza. Un informe que no hablaría de topografía, sino de carácter. Volvió al pueblo por la tarde y, en lugar de entrar directamente en el café, se detuvo en la pequeña biblioteca municipal, un edificio modesto junto al ayuntamiento. Preguntó a la bibliotecaria, una mujer mayor con gafas de media luna, si tenían archivos locales o periódicos antiguos. La mujer, encantada de tener a alguien interesado en la historia del pueblo, le guió hasta una sala polvorienta llena de estanterías. Ingmar pasó horas allí, hojeando anuarios, periódicos amarillentos y boletines municipales. No buscaba el nombre de Ana directamente, buscaba patrones, conexiones, historias, y las encontró. En un periódico de hacía 20 años, encontró un artículo sobre un veterano local, un sargento llamado Miguel Rojas, que había recibido una medalla al valor a título póstumo. La foto que acompañaba el artículo mostraba a su viuda y a su hijo pequeño. El apellido le sonó: Rojas. Siguió buscando. En un anuario del instituto de hacía 10 años, encontró una foto de la clase de graduados, y allí estaba ella, Ana Rojas, la nieta del héroe de guerra. Todo encajó. La pieza que faltaba en el rompecabezas. La gravedad en su mirada, su autoridad tranquila, su instintivo respeto por el uniforme. No era algo abstracto, era personal, estaba en su sangre. Probablemente había crecido escuchando historias de su abuelo, o quizás, más probablemente, había crecido en el silencio respetuoso que rodea a los héroes que ya no están. Entendía el sacrificio no como un concepto, sino como una ausencia en la mesa familiar, como una medalla guardada en un cajón. Su gesto de la noche anterior no había sido solo por él, un extraño, había sido por su abuelo, por todos los que, como su abuelo, habían servido en silencio. Ingmar sintió una profunda emoción. Su elección estaba hecha y ahora tenía la justificación perfecta. No solo había encontrado un lugar con gente decente, había encontrado un lugar con memoria. Un lugar donde la palabra veterano no era una etiqueta, sino un nombre de familia. Esa tarde, cuando el sol empezaba a bajar, volvió a El Cruce. El ambiente era el de siempre, tranquilo, pacífico. Se sentó en su mesa. Ana se acercó. ¿Lo de siempre?, preguntó, pero esta vez había una leve sonrisa en sus labios, una complicidad silenciosa. Sí, por favor, respondió él. Mientras ella se iba por el café, él la miró con nuevos ojos. Ya no era solo la camarera eficiente, la joven valiente. Era la guardiana de un legado, la heredera de un código de honor que se negaba a desaparecer. Cuando le trajo el café, él habló. Ayer por la noche, lo que hizo fue muy valiente. Ella se sonrojó ligeramente, un gesto que la hizo parecer aún más joven. Hice lo que tenía que hacer. Nadie tiene derecho a faltar al respeto a nadie. Sobre todo, se detuvo, como si no supiera si debía continuar. Sobre todo a alguien que ha servido. Él la miró fijamente. ¿Cómo sabía que yo...? Se empezó a preguntar, pero se interrumpió. Ella se encogió de hombros. Mi abuelo era militar. Hay algo en la forma de sentarse, de mirar, de estar en silencio. Se reconoce. Se quedaron un momento sin hablar, en un entendimiento que iba más allá de las palabras. Ingmar supo que no necesitaba decirle nada más. Ella ya lo sabía todo, no quién era él, pero sí que era, y le había aceptado, le había defendido, le había honrado. Bebió su café lentamente, saboreando no solo el amargor del grano, sino la dulce certeza de haber encontrado, por fin, el lugar correcto. El santuario ya tenía sus cimientos, y estaban hechos del material más fuerte que existe, el carácter humano.
Llegó el día de la revelación. Hincmar había pasado la noche en el pequeño hostal del pueblo, redactando su informe final. No era un documento técnico lleno de jerga militar. Era casi una carta, una narración de sus días en el pueblo, centrada en los pequeños detalles, en los gestos que había presenciado. Describió la eficiencia silenciosa de Ana, la lealtad de los ancianos jugadores de cartas, el coraje colectivo frente a la arrogancia, y por supuesto, describió el momento en que ella pagó su café, enmarcando el acto no como un gesto financiero, sino como un símbolo de profundo respeto. El informe concluía con una recomendación inequívoca. El alma de este lugar está intacta. Propongo proceder con la máxima celeridad. Hemos encontrado nuestro hogar. Lo envió a través de un canal encriptado desde su ordenador portátil antes del amanecer. Ahora solo quedaba cerrar el círculo. A media mañana, Hincmar entró en el cruce por última vez. Llevaba de nuevo su uniforme desgastado, como un actor que se pone su vestuario para la escena final. El local estaba moderadamente concurrido, con el murmullo habitual de las conversaciones y el tintineo de las tazas. Se sentó en su mesa de siempre. Ana le vio entrar y le saludó con un leve movimiento de cabeza, una familiaridad ya establecida. Se acercó y, antes de que él pudiera hablar, le dijo: «Hoy invita a la casa otra vez. Considerémoslo un abono de cliente frecuente». Sonrió y él le devolvió la sonrisa. «Hoy no, Ana. Hoy insisto en pagar yo. De hecho, me gustaría pagar por todo lo que he consumido estos días». Ella frunció el ceño, confundida. «No hace falta, de verdad». «Sí que hace falta», insistió él con una suavidad que no admitía réplica. Ella asintió, perpleja, y fue a buscar la libreta para hacer la cuenta. Mientras Ana sumaba los cafés en la barra, Hincmar observó el local por última vez como un anónimo. Memorizó los rostros de los ancianos, la decoración sencilla, el olor a hogar. Sintió una punzada de nostalgia por un lugar que apenas conocía, pero que ya sentía como propio. En ese momento, el sonido de un motor rompió la tranquilidad de la calle. Un coche negro, oficial, reluciente bajo el sol, se detuvo justo enfrente de la puerta del café. El vehículo era tan incongruente en aquel entorno polvoriento que todas las conversaciones se detuvieron. La gente se giró para mirar por las ventanas. La puerta del copiloto se abrió y de él descendió un joven capitán con un uniforme de gala impecable, lleno de medallas y condecoraciones. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban el cielo. El capitán se ajustó la gorra, echó un vistazo al letrero de El Cruce y entró. El silencio dentro del café era absoluto. Se podía oír el zumbido de la nevera de las bebidas. El capitán barrió el local con la mirada, sus ojos pasando por encima de todos los clientes hasta que se posaron en la figura solitaria sentada en la esquina, el hombre del uniforme desgastado. Para asombro de todos, el joven y brillante capitán caminó con paso marcial hasta la mesa, se detuvo a 1 metro de distancia y se cuadró, ejecutando un saludo militar perfecto, rígido y lleno de respeto. «General Hincmar, señor», dijo, su voz clara y resonando en el silencio. «El convoy está listo. Esperamos sus órdenes». La palabra general cayó en el café como una bomba silenciosa. Los jugadores de cartas se quedaron con las cartas en el aire. La pareja que estaba desayunando abrió la boca, y Ana, de pie detrás de la barra con la cuenta en la mano, se quedó completamente inmóvil, su rostro una mezcla de incredulidad y una comprensión que empezaba a aflorar. Hincmar le devolvió el saludo al capitán con un gesto corto y preciso. Luego, lentamente, se puso en pie. Y al hacerlo, algo en él cambió. Su espalda se enderezó, sus hombros se echaron hacia atrás y la postura del hombre cansado y anónimo desapareció, reemplazada por la de un comandante acostumbrado a ostentar el mando.
El uniforme desgastado, bajo esa nueva luz, ya no parecía viejo, sino lleno de historia, de autoridad. «Gracias, capitán. Espere fuera», ordenó con su voz grave y tranquila. El capitán asintió, dio media vuelta y salió del local con la misma precisión con la que había entrado. Hincmar se giró entonces y su mirada se encontró con la de Ana. Ella seguía paralizada, la pequeña nota con la suma de los cafés temblando en su mano. Él caminó hacia la barra. Cada paso resonaba en el suelo de baldosas. Se detuvo frente a ella. El resto del mundo había desaparecido. Solo estaban ellos dos en el silencio de aquel pequeño café. Él miró la nota que ella sostenía. «Creo que me ha cobrado de menos», dijo suavemente. Ella no respondió. Solo le miró, sus ojos muy abiertos, tratando de procesar la escena surrealista que acababa de presenciar. El viejo soldado solitario al que había defendido, al que le había pagado un café por solidaridad, era un general, un hombre poderoso, y él había estado allí, en silencio, observándolo todo. La comprensión le golpeó con la fuerza de una ola. La prueba. Él no estaba perdido, estaba probando la ciudad, y ella, sin saberlo, había sido el examen final. No entiendo», susurró Ana, su voz apenas un hilo. La nota de la cuenta cayó de sus dedos y flotó hasta el suelo de linóleo. Nadie se movió para recogerla. Hincmar se inclinó, la recogió él mismo y la dejó sobre la barra. «Permítame que me explique», dijo. Su tono ahora no era el de un cliente, sino el de alguien que ofrece una confidencia importante. «Mi nombre es Hincmar, y sí, soy general, pero estos últimos días he sido solo un hombre buscando un lugar». La miró directamente a los ojos, queriendo que entendiera la magnitud de lo que estaba a punto de decir. «Estamos buscando una ubicación para un proyecto muy importante, un centro para veteranos y sus familias, un lugar de sanación, de descanso, de comunidad. Necesitábamos un sitio donde los valores del servicio, del respeto y de la decencia no fueran solo palabras bonitas, sino una realidad vivida». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Los demás clientes del café escuchaban, inmóviles, como si fueran estatuas. «Visitamos 3 pueblos. Los 3 cumplían los requisitos técnicos, pero buscábamos algo más. Buscábamos un alma, un carácter. Yo vine aquí para tomar el pulso de este lugar de forma anónima». Su mirada se suavizó. «Y lo que encontré fue a usted». Ana negó con la cabeza, abrumada. Yo solo soy una camarera. Hice mi trabajo». «No, Ana», la corrigió él con firmeza. «Usted hizo mucho más que su trabajo. Usted trató a los ancianos con paciencia. Usted se enfrentó a la arrogancia con valentía. Usted defendió a un extraño simplemente porque llevaba un uniforme que representaba algo en lo que usted cree. Y cuando ese extraño no tenía cómo pagar, o eso parecía, usted le cubrió, no por lástima, sino por honor». La palabra honor resonó en el pequeño local. Era una palabra grande, casi anticuada, pero en boca de aquel hombre adquiría todo su peso, toda su verdad. Ese gesto, Ana, ese simple café, fue la señal que estaba buscando. Me demostró que en este pueblo la memoria está viva, que el respeto es un instinto, que aquí nuestros hombres y mujeres encontrarán no solo servicios e instalaciones, sino un verdadero hogar, un lugar donde serán comprendidos. Sacó su cartera, pero no para pagar el café. Extrajo una tarjeta de visita grabada con un sello oficial y se la tendió. «El centro se construirá aquí. Creará empleos, traerá recursos, pero lo más importante es que traerá a gente buena, a gente que, como usted, entiende el valor del sacrificio silencioso. Y queremos que usted forme parte de ello. El centro necesitará un corazón, un lugar de reunión, una cafetería. Y no se me ocurre nadie mejor para dirigirla». Ana miró la tarjeta, luego a él, y sus ojos se llenaron de lágrimas.
no eran lágrimas de alegría por una oferta de trabajo, sino de una emoción mucho más profunda. Era la validación de toda una vida, de los valores que le había inculcado su familia, de la memoria de su abuelo. Su pequeño acto de bondad, nacido de un impulso del corazón, iba a transformar el futuro de su pueblo. «No sé qué decir», logró articular. «No tiene que decir nada», respondió Hincmar. «Solo siga siendo quien es. Eso es más que suficiente». Dejó sobre la barra un fajo de billetes que cubría con creces el consumo de todos los clientes del café esa mañana. «Esto es por las molestias y por el mejor café que he tomado en años». Se giró hacia los demás clientes, que le miraban con una mezcla de asombro y respeto. «A todos ustedes gracias, han cuidado de uno de los nuestros sin saberlo. Y eso es algo que el ejército nunca olvida». Con un último asentimiento hacia Ana, se dirigió a la puerta. Al salir a la luz del sol, el capitán le abrió la puerta del coche. Antes de entrar, Hincmar se giró y miró por última vez el letrero parpadeante. «El Cruz». Sonrió. Era en efecto la encrucijada. Y gracias a una joven camarera con un corazón lleno de honor, todos los caminos ahora llevaban a casa. Mientras el coche negro se alejaba lentamente, levantando una nube de polvo, Ana seguía detrás de la barra, sosteniendo la tarjeta del general en su mano. Miró a su alrededor, a las caras familiares de sus vecinos, y comprendió que el gesto de pagar un café no había sido el final de una historia, sino el comienzo de una mucho más grande. La historia de cómo un pequeño acto de respeto silencioso puede construir un futuro.